Atención. 7 secretos oscuros revelados por la amante de mi esposo en medio de la noche. La noche caía pesada, un manto de oscuridad que susurraba secretos inconfesables. En el aire flotaba un extraño perfume, mezcla de rosas marchitas y un toque a traición. Laura, temblando como hoja en vendaval, sintió que todo su mundo se venía abajo. Su voz temblaba, apenas un susurro, cuando empezó a contar lo que había descubierto. La amante de su esposo. Un puñal en la espalda, un secreto tan oscuro que podía devorarla. Con cada palabra, su pecho se apretaba y sus manos temblorosas chocaban entre sí, como si intentaran detener el temblor de su corazón desbordado. Había encontrado un diario escondido en el fondo del armario, entre zapatos viejos y recuerdos olvidados. Sus hojas amarillentas guardaban los ecos de citas clandestinas, risas en medio de la penumbra y promesas que jamás se cumplirían. ¿Cómo había podido no verlo antes? Las palabras saltaban y danzaban ante sus ojos, como sombras burlonas revelando un mundo paralelo. El sonido del arrastre de una silla, un susurro ahogado, y ella, atrapada en su propio laberinto de desconfianza y dolor. El primer secreto: su esposo había pagado para mantener a la amante en un lujoso hotel de la ciudad. Se ahogaba en la rabia y la confusión, mientras el eco de sus propios latidos resonaba en sus oídos. El segundo secreto se derrumbó como un castillo de naipes, una cita en la que él había jurado amor eterno, con otra. Ella imaginaba las miradas furtivas, las promesas susurradas bajo el brillo engañoso de la luna. Cada revelación era una daga, un nuevo golpe que la dejaba al borde del abismo. Las palabras de la amante eran como veneno, destilando verdades crueles que desgarraban su alma. Un misterioso tercer encuentro, una noche que no debería haber existido, se revelaba ante sus ojos incrédulos. Qué horrible ilusión había vivido, la tensión aumentaba, palpitar a palpitar, mientras se preguntaba cómo terminaría aquella angustiosa revelación. ¿Cuántos secretos más llevaría su esposo en su corazón? ¿Sería la noche el final de su historia, o el comienzo de una venganza ardiente? Cada respuesta traía consigo más preguntas. El aire se tornaba denso, casi pesado, como si todo estuviera a punto de explotar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir en el canal. No quiero que te pierdas ninguno de los exclusivos contenidos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El silencio se cernía sobre ella mientras reflexionaba sobre lo que había escuchado. En su mente, las imágenes chocaban como relámpagos. Sin embargo, algo en su interior brillaba con un destello de esperanza. Quizás había una manera de tomar el control, de desenterrar más secretos. ¿Y si la amante no era quien aparentaba ser? ¿Qué más se escondía en esa maraña de mentiras y pasiones ocultas? Laura sentía que la verdadera historia apenas estaba comenzando. ¿Qué otra revelación la esperaba en las sombras? Laura se permitió un breve instante de calma antes de sumergirse de nuevo en la tormenta de pensamientos que la asediaban. El diario, con sus páginas arrugadas y susurros de dolor, parecía estar llamándola a un descubrimiento más profundo. La voz del amante aún resonaba en sus oídos, no fue solo una aventura. Con cada instante que pasaba, la confusión se convertía en determinación. Se levantó del sofá y, con el corazón al borde del colapso, decidió buscar respuestas. Se acercó al armario donde había hallado el diario, como un pirata en busca de su tesoro. Cada objeto que tocaba parecía vibrar con secretos ocultos. Laura buscaba más pistas, algo que la ayudara a conectar los puntos deformes de su vida. Sin embargo, al abrir un cajón, algo más que recuerdos viejos le llamó la atención. Una pequeña caja, cubierta de polvo, con un candado que parecía a la espera de ser abierto. Sin pensarlo, la tomó entre sus manos. ¿Qué podrá haber dentro? La curiosidad la devoraba. Mientras forzaba el candado, su mente se llenaba de preguntas. ¿Serían más cartas? ¿Fotos de su esposo con la amante? Una vez abierta, el contenido la dejaría sin aliento.
Dentro había un puñado de cartas, y cada una de ellas estaba firmada por alguien, no era su esposo. Un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras escritas en ese papel parecían susurros de una antigua traición. Había nombres que no reconocía, términos incomprensibles que confundían más que esclarecían. Laura sentía que cada carta aumentaba la tensión en su pecho. Al leer una de ellas, el rostro de su esposo invadió su mente, pero no era él a quien le escribían. Con un susurro casi inaudible, otras promesas de amor resonaron en su interior, las cuales provenían de lo más profundo del pasado de este hombre que ella pensaba conocer. Casi asfixiada por la revelación, se apoyó en la mesita de la sala. Respirar era un desafío, pues cada oración la empujaba hacia la locura. La imagen de su esposo se fragmentaba en 1000 pedazos. Ya no era solo el amante, sino un hombre con un pasado oculto lleno de secretos que nunca le había contado. ¿Qué más sabía? ¿Qué más ocultaba tras la cortina de su vida juntos? Las horas parecían eternas, y sus emociones, como un torbellino, tejían motivos oscuros en su mente. Necesitaba respuestas, un hilo que la guiara a través del laberinto en el que estaba atrapada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la amante podía no ser su único enemigo. Tomando aire, un plan comenzó a formarse en su mente. Laura tenía que enfrentarse a su esposo. No podía dejar que esas verdades se quedaran en la penumbra. Con cada latido de su corazón, la idea crecía: ¿qué tal si buscaba a la amante? Quizás ella tenía más información de la que había dejado escapar en esa fatídica noche. Decidió que buscaría un contacto, un hilo que la llevara nuevamente a ella. Sin embargo, esa idea también la llenaba de miedo, un nudo en su estómago que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si la amante era más poderosa de lo que pensaba? Aún así, un fuego interno ardía en su pecho. Laura no se detendría. Cada pieza que colocaba en su rompecabezas personal la acercaba más a la verdad, a la venganza que empezó a sentirse inevitable. Al mirar por la ventana, un trino cercano la hizo reaccionar. Una nueva resolución se formó en su mente. El día de la confrontación debía llegar, y estaba preparada para lo que fuera. Sin embargo, un pensamiento inquietante la atravesó. ¿Qué tan profunda era la conexión entre su esposo y la amante? Y si el amor que él sentía era más real de lo que ella había imaginado, en ese instante, su teléfono sonó. Un mensaje. Laura contuvo el aliento mientras lo miraba. Era un número desconocido, pero la curiosidad la desbordó. ¿Sabes más de lo que crees? Estoy aquí para ayudarte. La oscuridad se cernía sobre ella, dispuesta a revelar más secretos de lo que jamás había soñado. ¿Quién era esta persona? ¿Qué secretos más sellaban el destino de su historia? Laura sintió un escalofrío, sabiendo que aún quedaba mucho por descubrir. Laura no podía quitar la vista de la pantalla de su teléfono. Esa frase, cargada de incertidumbre, la envolvió en una neblina de desconcierto. Sus manos temblaban mientras reconsideraba el contenido del mensaje. ¿Debería responder? La decisión la abrumaba, pero la urgencia de conocer la verdad era más poderosa que su miedo. Con un ligero movimiento de pulgar, decidió contestar. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? El tiempo parecía aplastarse a su alrededor mientras esperaba una respuesta. Cada segundo se sentía como una eternidad, el corazón latiendo desbocado en su pecho al son de la ansiedad. Finalmente, el teléfono emitió un pitido. El mensaje llegó: soy quien pudo haber sido. Pero tengo algo más que contarte. Una oleada de confusión la golpeó. ¿Quién podría ser esta persona y cuánto sabía sobre su vida? Laura decidió que debía actuar rápido. En ese momento, ir al borde de lo desconocido se convirtió en su única opción. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a buscar en su computadora cualquier pista sobre el número del mensaje. El rostro de su esposo regresó a su mente, su imagen adecuada y cuidada, pero con cada segundo que pasaba, se desdibujaba. Esa imagen idealizada chocaba con el nuevo mundo que iba descubriendo. La búsqueda fue un laberinto. Mientras revelaba antecedentes de números y nombres relacionados con su esposo, sintió que el tiempo se detuvo. Al final, encontró un perfil en una red social con un nombre que le sonaba familiar. Su corazón se hundió. Era uno de los nombres que había leído en las cartas de la caja. ¿Era esta mujer realmente su única competencia o había algo más detrás de su historia? El siguiente mensaje llegó repentinamente.
lo que vas a descubrir cambiará todo. Nos encontramos a las 3 en el Parque Central. La invitación fue como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué en el parque?, pensó. Todo parecía un juego peligroso. A medida que pasaba el tiempo, días y noches se entrelazaban con sus propios recuerdos de felicidad junto a su esposo. Sin embargo, aquellas memorias empezaban a desvanecerse, sustituidas por una inquietante sensación de traición. ¿Acaso su matrimonio había sido solo una fachada? Laura sabía que debía ir. No podía ignorar la invitación ni dejar que la verdad permaneciera oculta. A medida que se acercaba la hora, su corazón se debatía entre la anticipación y el terror. El parque era un lugar lleno de recuerdos, un refugio que se estaba convirtiendo en el escenario de su tormento. Cuando llegó la hora, el aire parecía estar cargado de electricidad. Laura vestía una blusa blanca que había elegido con cuidado, pero que ahora se sentía como la piel de un ser expuesto a un cruel viento. Caminó hacia el banco, el lugar acordado, con cada paso resonando más que el anterior. La luz del sol pasaba entre las hojas de los árboles, y el murmullo del viento traía consigo tanto susurros de paz como ecos de inquietud. Al llegar, su mirada se centró en una figura femenina que estaba sentada con la cabeza gacha. Su presencia era familiar y extraña al mismo tiempo. Con cada paso que daba, olfateaba no solo el miedo, sino también una extraña curiosidad por comprender lo que estaba por develarse. «Soy yo, Laura», dijo la mujer, levantando la vista. Y con eso, el silencio estalló, su mundo a punto de desmoronarse. Esa frase podría significar tanto, pero lo que estaba a punto de escuchar podría llevarla al abismo. «Hay algo que necesito que sepas». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para caer en la oscuridad de los secretos que podían cambiar su vida. ¿Acaso tenía enfrente la respuesta a todas sus preguntas o solo un pasaje más hacia el sufrimiento? La tensión en el aire se hacía palpable, y cuando la mujer empezó a hablar, Laura supo que estaba a punto de descubrir el verdadero significado del traicionero amor. El murmullo del parque se desvaneció cuando la mujer, con los ojos llenos de una mezcla de compasión y miedo, tomó aire y comenzó a hablar. «Mi nombre es Ana, y sí, soy la persona de quien te han hablado esas cartas». Cada palabra que emitía era un balazo en el corazón de Laura, quien sintió como todo lo que había creído se iba desmoronando como un castillo de naipes. Laura abrió la boca, pero no podía emitir sonido. La miraba, tratando de comprender el abismo de emociones que se cernía entre ellas, el amor de su vida representado en la figura de aquella mujer desconocida. Los árboles que rodeaban el parque, normalmente tan vibrantes, parecían oscurecerse a su alrededor, como si el entorno reaccionara al horror que estaba a punto de revelarse. Ana continuó, su voz temblorosa. «No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero que sepas la verdad. Lucas nunca te ha amado como crees. Hay cosas que me dijo, cosas que te van a romper». La mención de su esposo hizo que un sentimiento de calidez fría recorriera el cuerpo de Laura. ¿Qué clase de monstruo era él? «Cállate», gritó Laura, sin poder contenerse. No quería escuchar más. Pero la voz de Ana, cargada de desesperación, la arrestó en su lugar. «Escúchame, por favor. Lo que estás a punto de descubrir es más grande de lo que imaginas. Lucas ha estado llevando una doble vida, incluso antes de conocerte. Te prometo que no soy su enemiga. He intentado hacer que te lo cuente, pero siempre se echa atrás». No sé cómo más ayudar. La desesperación en la voz de Ana hizo que, por un instante, Laura vacilara. Su corazón se debatía entre el odio y la curiosidad. «¿Por qué a mí?», fue lo único que logró murmurar. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «No eres la primera con la que ha tenido una historia, pero eres la única que ha llegado a enamorarse de verdad. Cuando se enamoró de ti, pensó que podía dejarlo todo atrás hasta que no pudo. Y ahora, está tratando de esconderse de lo que ha creado». Con cada palabra, Laura se sentía más y más impotente. La idealización que había creado de su matrimonio empezaba a desmoronarse. Una sombra alargada se proyectaba sobre su vida. Las preguntas retumbaban en su mente cada vez con más fuerza. Su voz tembló un poco cuando dijo, «¿Qué más sabes?». Ana dio un paso adelante, su rostro lleno de dolor. «Te quiero mostrar algo que te hará entender». Al instante, el corazón de Laura se detuvo.
¿Qué has hecho? ¿Qué más ocultas? Solo confía en mí. Ana revisó su bolso y sacó un pequeño dispositivo que emitía luces intermitentes. Vas a necesitar esto. Es una grabación de Lucas, dijo, su aliento entrecortado. Y lo que vas a escuchar no solo revelará lo que él siente, sino también con quién se ha estado encontrando. Por favor, escúchalo y decide luego. Laura, sumida en un torbellino de emociones, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Mientras sus manos temblaban al aceptar el dispositivo, un eco ensordecedor resonó en su mente. Podría ser verdad todo lo que decía Ana. En ese momento, una sombra apareció detrás de Ana, y su expresión se tornó de miedo a terror absoluto. Lucas, gritó, mientras Laura, congelada por el temor, comprendía que el verdadero drama apenas comenzaba a desnudarse. Una figura oscura se apresuró hacia ellas, y el mundo de Laura, hasta ahora tambaleante, se preparaba para estallar en un caos irreversible. ¿Vería finalmente la verdad o caería en el abismo de la traición? Laura sintió el aliento helado correr por su espalda cuando la silueta de Lucas se acercaba, su rostro una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Qué hacía él aquí, en medio de sus peores pesadillas? La tensión se hizo palpable, un nudo en el aire que parecía detener el tiempo. La voz de Ana la sacudió, impulsándola a actuar. «Corre, Laura, ve». Ana gritó, su expresión defensiva al intentar interponerse entre Laura y Lucas. Laura se quedó allí, paralizada, mientras su mente luchaba contra la confusión y el miedo. No quería huir, quería confrontar, y la idea de estar rodeada por la verdad la impulsaba a no retroceder. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», Lucas preguntó con una ira contenida, sus ojos fulgurantes como un fuego en un campo seco. Su mirada había cambiado, ya no era el esposo cariñoso que ella conocía, sino un extraño dispuesto a proteger sus secretos a cualquier costo. Ana me dijo la verdad, Lucas. ¿Es eso realmente cierto? Laura, con el corazón latiéndole en las sienes, buscaba respuestas en el rostro de su esposo. La distancia entre ellos se sentía como un abismo, y cada segundo parecía alargarse, ofreciendo solo el eco de su voz. ¿Qué verdad? Lucas se acercó un paso más, pero Laura, por un momento, no sintió miedo. En su lugar, la furia empezó a surgir, alimentando su valentía. Esa mentira que llevas años ocultando, Ana interrumpió, mirando a Lucas con firmeza. No puedes encerrar a Laura en el laberinto de tus traiciones más tiempo. Es el momento de que ella sepa quién eres de verdad. Cierra la boca, Ana. No tienes idea de lo que estás haciendo, Lucas rugió, su voz retumbando en el parque vacío. Las aves volaron sobresaltadas en la oscuridad. Laura sintió como el presentimiento la envolvía. Las palabras de Ana resonaban como un tambor en su cabeza. Deja de esconderte. ¿Quién eres realmente, Lucas? La pregunta salió de sus labios con una fuerza que la sorprendió a ella misma. Eres una tonta. ¿No entiendes las consecuencias de subir por este camino? Lucas soltó un bufido, aparentando seguridad. Pero Laura notó la grieta en su traje, el temor comenzaba a deslizarse por su rostro, se abrió una ventana de oportunidad y Laura, por primera vez en meses, volvió a tener el control. No voy a ser una víctima más de tus mentiras. Dime la verdad o te irás de mi vida para siempre. Sus palabras cortaron el aire tenso como un cuchillo afilado, sorprendiendo incluso a Ana. Lucas miró a Laura fijamente, y por un breve segundo, Laura creyó que podía ver en sus ojos un destello de pánico. Entonces, el rostro de Lucas se endureció de nuevo, y con una fría determinación, dio un paso hacia adelante. ¿Quieres la verdad?, inquirió con rencor acumulado. La verdad es que te he estado protegiendo. No tienes idea de lo que hay allá afuera. Hay personas que buscan una sirena sonó en la distancia, rompiendo el instante. Lucas interrumpió su discurso mientras las luces empezaban a iluminar el parque, como si la ciudad misma se preparara para revelar lo que había permanecido oculto por tanto tiempo. Ana, notando la inminente llegada de la autoridad, apretó el dispositivo en su mano. Laura, si no escuchas esa grabación ahora, nunca lo harás. No hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Con cada palabra, la presión aumentaba, y el tiempo comenzaba a desvanecerse como un viejo recuerdo.
La posibilidad de que el cielo se desplomara sobre su mundo le hizo sentir que la respiración se le cortaba. Lucas, explícalo, exigió Laura, incapaz de soportar más. Pero casi al instante, un grito desgarrador resonó en la distancia. ¿Sería posible que su revelación la llevara a enfrentar no solo la traición de su esposo, sino una sombra aún más oscura que se cernía por encima de ellos? Los ojos de Laura se abrieron como platos. ¿Qué has hecho?, murmuró mientras el pánico se adueñaba de su pensamiento. El verdadero horror estaba aún por descubrirse, y una decisión crucial debía ser tomada: defender su vida o enfrentarse a su peor pesadilla. El silencio se volvió ensordecedor. ¿Sería capaz de escuchar la grabación que podría cambiarlo todo, o su vida se marchitaría en el eco de una traición sin fin? El grito resonó con una claridad devastadora y, en ese instante, el aire se volvió denso. Laura sintió que el estómago se le revolvía, un frío sudor empezó a acumularse en su frente. La figura de Lucas se alzó frente a ella como un monolito, su rostro ahora pálido, como un fantasma que había sido descubierto. ¿Qué hiciste, Lucas? Su voz tembló, pero se obligó a mantener la mirada fija en él. Ana, paralizada al lado, parecía estar atrapada en la misma tela de confusión que la envolvía. Debes entender, no hay tiempo para esto. Lucas comenzó a balbucear, pero la urgencia en su tono no hacía más que aumentar las alarmas en el corazón de Laura. Deja de hablar y empieza a responder, gritó Ana. Sus ojos desconcertados se encendieron con una rabia que Laura no sabía que podía tener. Hubo un pacto muy oscuro. No podemos dejar que se apoderen de ella. El sonido de la sirena se acercaba, una advertencia de que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué pacto?, preguntó Laura, su voz ahora un susurro apenas audible, como si temiera que cualquier cosa que dijera pudiese romper el último hilo de control que mantenía su mundo unido. Lucas, tienes que decirle la verdad. La grabación lo explica todo. Te han estado utilizando, y no lo ves. La voz de Ana se quebró. Lucas dio un paso atrás, como si los ojos de Laura fueran un fuego que le quemara la piel. No. Si escuchas eso, ¿la protegerás de mí?, dijo con un tono tembloroso. La desesperación se apoderaba de él, como si cada palabra lo condujera a un abismo. Laura miró a Ana en busca de claridad. ¿Qué es lo que hay en esa grabación? ¿Qué es lo que me has ocultado, Lucas? Los murmullos de la ciudad se intensificaron, pero para Laura todo se reducía a esta confrontación. El ruido de paso y luces en el parque se hacía cada vez más fuerte. En ese momento, el lado oscuro del amor se dibujaba frente a ella, como un monstruo acechando en las sombras. Ellos vienen por ti, Lucas soltó, sus ojos brillaban con un nuevo temor. Lo que hicieron para mantenerte a salvo lo desata. Los que están detrás de todo esto son más poderosos. No comprendes a lo que te enfrentas. ¿Te enfrentas tú a mí? Eres quien ha creado esta pesadilla. Laura sintió que la rabia se desbordaba, pero también el miedo empezaba a mezclarse con la confusión. La ansiedad expandía su pecho. ¿Cómo he podido amarte? Las luces del coche patrulla cruzaron entre los árboles, parpadeando como un aviso. Anticipando pánico y desespero, Laura se forzó a respirar mientras se debatía entre la verdad y la traición. Laura, escúchame, Lucas dijo, su voz tenía un tono desesperado que nunca había oído antes. Tienes que confiar en mí. Todo lo que he hecho ha sido para protegerme, ella interrumpió, o para mantenerme en la oscuridad. Las palabras se desbordaron como un torrente, dinámicas peligrosas que atravesaban el aire. Lucas había dejado de ser su amor, ahora era una figura sombría que representaba un peligro. Un sonido estridente, como algo cayendo al suelo, hizo que ambas mujeres se volvieran. Por un segundo, la confusión crujió entre los árboles, y una figura emergió entre la maraña de sombras. Laura sintió que el mundo se le venía encima, la silueta se movía hacia ellas como un presagio de lo que estaba por suceder. ¿Qué has hecho? Todo se ha desatado. La voz resonó como un eco distante, cargada de un peligro que hizo temblar a Laura. La revelación de la grabación parecía inminente, pero el tiempo se evaporaba. ¿Sería ese el momento y la verdad que la liberaría? La figura se acercaba, y el reloj marcaba el destino que, de una forma u otra, las atraparía.
Laura comprendió que al voltearse cerraba un capítulo, pero abrirlo desataría un tumulto universal de consecuencias. ¿Cuál sería la verdad que aún permanecía oculta y, sobre todo, quién era realmente su esposo? La figura avanzó hacia ellas como una sombra dispuesta a tragar todo a su paso. Laura sintió un poder desgarrador en su pecho, no sabía si quería correr, gritar o simplemente caer de rodillas. La sirena del coche patrulla se hizo casi ensordecedora, mientras la figura finalmente salía de las sombras con un rostro que podía haber sido conocido si no fuera por el terror que envolvía cada rasgo. Era un hombre de mediana edad, con un aire de autoridad que se mezclaba con el caos. «El pacto que hicieron no puede ser quebrado», exclamó, su voz resonando en el silencio inquietante que se había apoderado del lugar. «Tienes que detenerlo, Lucas». Laura dio un paso atrás, confusa y aterrorizada. «¿Quién eres tú? ¿Qué pacto? ¿De qué hablas?» Su voz temblaba, cada palabra más débil que la anterior mientras el miedo y la confusión la consumían. «Soy Samuel, el mediador. He venido a advertirles», dijo, apretando los dientes, como si cada palabra le causara dolor. «Lo que han desatado no es solo peligroso, es maligno. No hay vuelta atrás». «Lucas, ¿qué significa esto?», preguntó Ana, apenas capaz de sostener su ansiedad. «¿Es verdad lo que dice?». El hombre, Samuel, mantuvo su mirada fija en Lucas, quien parecía estar lidiando con una tormenta que solo él podía ver. «Tu promesa fue un error. Has puesto en riesgo a Laura. Los poderes que han invocado quieren tomarla, ellos son implacables». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esa última palabra, implacables. Dondequiera que mirara, sentía como si una oscura red la estuviera atrapando, tensa y peligrosa. Todo lo que había conocido estaba en su camino de desmoronarse. «Suéltala», gritó Lucas, su voz desgarrándose en medio del tormento. «No puedo dejar que te la lleven. Todo lo que hice fue por ella. Lo que hiciste fue abrir la puerta al caos, y ahora ambos están atrapados». Samuel respondió, pero sus ojos seguían fijos en Laura. «Solo tú puedes romper este ciclo, pero debes actuar rápido». «¿Romper qué ciclo?». Laura sintió que el aire se le escapaba, sus pensamientos derrumbándose como cartas en la brisa. Había algo más en juego aquí, algo que no podía comprender. «No sé nada». «Ese es el problema», lanzó Samuel, su voz apremiante. «No sabes lo que eres. Tienes el poder de cambiarlo, pero el tiempo se agota. Ellos vendrán, y tomarán lo que creen que les pertenece». «¿Qué poder?». Ellos debían de estar locos. Laura no era más que una mujer normal, con un esposo que supuestamente la amaba. Ahora, esas suposiciones se desmoronaban, dejando a su paso un vacío aterrador. «Debes escuchar la grabación», Lucas interrumpió, su voz quebrada pero cargada de una urgente súplica. «Todo se explica ahí. Si no lo haces, será demasiado tarde». Laura lo miró, su corazón latiendo ferozmente, dividido entre la necesidad de saber y el miedo de lo que podría revelar. Era como abrir una puerta a una oscuridad que había mantenido cerrada por tanto tiempo. «¿Por qué debería creer en ti?», replicó, su mirada aferrándose a la figura de Lucas. Cada palabra se sentía como un gancho, atrapando su mente y la llevaban a un lugar que ya la llenaba de desazón. «Porque no hay otra opción», murmuró Ana, apretando el brazo de Laura con tal fuerza que la painintel fue casi un eco. «Si no lo haces por ti, hazlo por nosotros. Escucha la grabación». La figura de Samuel comenzó a desvanecerse, como si la decisión de Laura fuera la llave que cerrara o abriera un capítulo entero. «Recuerda, ellos no se detendrán. Tú y Lucas deben unirse. La verdad es la única salvación», dijo, dejando caer esas palabras como un peso realizado. Laura sintió que el aire se le iba y una sombra en su abdomen la atrapaba. ¿La grabación que revelaría? Era su única salida, o la trampa en la que había estado encerrada todo este tiempo. Las luces del coche patrulla se acercaban, y con ellas, un eco de advertencias que resonaba en su mente. Sabía que la verdad aguardaba, pero la pregunta era, ¿estaba realmente lista para enfrentarla? A medida que lo decidía, un trino de campana sonó oscuro y lejano, como si el mismo universo estuviera a la espera de su respuesta.
¿Se atrevería a descubrirlo? La mente de Laura giraba como un torbellino. El eco de las palabras de Samuel resonaba con fuerza y una angustiosa claridad. Tienes el poder de cambiarlo. Pero, ¿cambiar qué? Su vida, que parecía tan común, ahora se desmoronaba en pedazos. Sintió una presión en el pecho, una mezcla de ansiedad y desesperación que casi la hizo caer de rodillas. Mientras la figura de Samuel desaparecía en la oscuridad, Lucas se acercó, sus ojos reflejando un mar de emociones. Tienes que ver la grabación, Laura. No hay tiempo que perder, dijo, su voz cargada de una energía frenética. ¿Grabación?, preguntó ella, la incredulidad temblando en su voz. Se sentía atrapada en un juego del que no conocía las reglas. Nunca había imaginado que su vida se transformaría en una serie de eventos aterradores y misteriosos. Ana, aún aferrándose a su brazo, la instó, vamos, Laura. Esto no es solo sobre ti. Está en juego mucho más y lo saben. Se escucharon las sirenas acercándose, llenando el aire con un zumbido inquietante. La realidad estaba quebrándose a su alrededor y ella no podía permitir que eso sucediera. Tomando aire, Laura miró a Lucas con una determinación renovada. Está bien. Veré la grabación. Pero después de eso, debo saber todo, exigió, las palabras saliendo con una mezcla de valentía y miedo. Lucas asintió y sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Su mano temblaba mientras tocaba la pantalla con dedos sudorosos. La pantalla se iluminó, revelando un video en el que imágenes distorsionadas parpadeaban, como si al mismo tiempo se hubiera torcido. De repente, el ambiente pareció cambiar. Las luces del coche patrulla se mejoraron, como si los oficiales estuvieran buscando algo. El sonido de pesadas pisadas se acercaba, un eco de su propio destino inminente. Rápido, Laura. Tienes que escuchar esto, la urgió Lucas. Las imágenes comenzaron a enfocarse y la voz que surgió del altavoz era un susurro suave pero tenso. Laura, si estás escuchando esto, es porque has sido marcada. Lo que se ha sellado entre nosotros, es más grande de lo que piensas. La voz era familiar, pero distorsionada, una amalgama de nostalgia mezclada con terror. Los recuerdos comenzaron a inundar la mente de Laura. Su vida con Lucas, los momentos felices, pero también las sombras que habían estado acechando en el fondo, cosas que nunca pudo explicar completamente. ¿Qué significa ser marcada?, murmuró, apenas comenzando a comprender. No lo sé, respondió Lucas, frunciendo el ceño. Pero parece que está relacionado con el pacto del que habló Samuel. Laura luchaba con la creciente sensación de que toda su vida había sido una farsa. Sus ojos se abrieron en horror al darse cuenta de que cada decisión había sido influenciada por algo que no podía comprender por completo. Cuando el video detalló un extraño ritual, su corazón se detuvo. Una imagen se congeló en su mente, ella, rodeada de sombras danzantes, como si estuviera atada a un destino terrenal. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Policía», resonó la voz imperiosa del exterior, seguida de un golpe que resonó en su pecho como un tambor. El tiempo se había desplomado, y Laura sintió la adrenalina fluir como un río desbordado. «Tenemos que irnos, ahora», dijo, sintiendo que el pánico comenzaba a tomar control. Lucas la miró desesperado. «Pero el video, Laura, aún no hemos terminado de verlo. La verdad está a un paso de revelarse». «No hay tiempo», gritó Laura, su voz vibrante de urgencia. «Podríamos estar en peligro. No podemos quedarnos aquí». En ese instante, la puerta fue derribada, y una figura en uniforme se abalanzó hacia el interior. Todo sucedió a una velocidad aterradora, como si el mundo se hubiera convertido en un torbellino de caos y confusión. «Al suelo», ordenó el policía, mientras Laura y Lucas compartían una mirada de incertidumbre. La grabación quedó sonando en el aire, la voz resonando ominosamente, como un eco de una advertencia que aún no había sido completamente escuchada. En el corazón de Laura, una sensación inquebrantable empezó a formarse. Este no era el final, sino el principio de algo mucho más oscuro. Cuando el policía comenzó a acercarse, Laura hizo un movimiento rápido, tomando el dispositivo en sus manos. «Si me atrapáis, nunca sabré lo que soy», exclamó, la decisión ardiente en su pecho. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? Antes de que pudiera procesarlo, una figura oscura comenzó a emerger entre las sombras, interrumpiendo la escena caótica.
Lo que se avecinaba era una revelación que cambiaría su vida para siempre. La figura oscura avanzó, y Laura sintió como el aire se volvía denso y cargado de electricidad. Las sombras parecían cobrar vida mientras la presencia se hacía más clara. Era un hombre alto, con rasgos afilados y ojos que destilaban una mezcla de peligro y curiosidad. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Laura, sintió que su corazón latía con fuerza, como si fuera un tambor anticipando su destino. «¿Quién eres?», preguntó, manteniendo la voz firme, aunque su interior se retorcía de miedo. El hombre sonrió, pero no era un gesto amistoso. «Soy quien ha venido a advertirte», respondió con tono suave pero amenazante. «Lo que Samuel no te dijo es que el lazo que te une a él es más complicado de lo que imaginas. No solo estás marcada para cambiar el destino, Laura, estás atrapada en un ciclo que no puedes romper». Lucas se movió un paso hacia adelante, defendiendo a Laura como si quisiera convertirse en su escudo. «¿Qué ciclo? ¿De qué estás hablando?». Su voz era un eco de incredulidad y desafío, pero en sus ojos había un destello de preocupación. El extraño dio un paso atrás, preparando su discurso como si fuera un maestro ante alumnos atentos. «Las almas están entrelazadas por hilos invisibles, cada decisión, cada acción, provoca ondas en la existencia, y tú, querida, has elegido permanecer en el lado oscuro», dijo, sus palabras como veneno envolvente. Laura sintió que su mundo se rompía aún más con cada sílaba. «¿Lado oscuro?». «No entiendo», respondió, su mente luchando por comprender. La confusión solo añadía más peso a su pecho. «¿Por qué yo? ¿Por qué me eligieron?». Antes de que el hombre pudiera responder, un estruendo resonó en la habitación. Ana gritó, apartándose de un golpe de un oficial que entraba. El policía, con la mirada fija en el extraño, apuntó su arma. «¡Alto! ¡Sal de ahí!». El misterioso hombre se rió, una risa vacía que resonaba en el aire pesado. «No, no, oficial. Ella necesita saber la verdad», dijo mientras sus ojos se encontraban con los de Laura, como si establecieran una conexión profunda y perturbadora. La verdad sobre su pasado y su futuro. El oficial giró su mirada, confundido por el caos en la escena. «¿De qué hablas, loco? Sal de aquí antes de que te lleve». Laura sintió como el tiempo se detenía. La confusión que había empezado con el video parecía salir a la superficie, ahora todo estaba entrelazado. Pero la advertencia del extraño era clara. «Laura, no le des importancia a lo que dice». «Este tipo es peligroso», gritó Lucas. Fue un instante. Decidió que más allá del riesgo que implicaba, la verdad debía prevalecer. «Dímelo. Dime qué es este ciclo». El hombre sonrió con satisfacción, como si su respuesta estuviera al alcance de su mano. «Tu vida está a punto de cambiar, pero la verdad será la clave. Estás más conectada de lo que crees, y en el fondo, sabes que tienes la elección». Su expresión se volvió seria, y un aire de misterio envolvía sus palabras. Con un movimiento rápido, el policía disparó un tiro al aire, y la explosión reverberó en la habitación, rompiendo la tensión. «Al suelo». «No te muevas», ordenó, su voz casi rota por la adrenalina. Laura, abrumada, sintió que un peso se alzaba de su pecho mientras trataba de procesar la verdad que le estaban ofreciendo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la figura oscura se desvaneció en una neblina antes de desaparecer entre las sombras. «Recuerda, lo que hagas ahora definirá tu destino», resonó la voz en su mente, como un eco que nunca se iría. «Laura, despierta», dijo Lucas, su voz una preocupación palpable. Pero algo había cambiado en la mirada de Laura, que ahora brillaba con una nueva determinación. El oficial todavía apuntaba su arma al espacio vacante, y la realidad comenzaba a tambalearse nuevamente. Laura, en una mezcla de horror y esperanza, sabía que algo en su interior había sido encendido. «No puedo quedarme aquí. Debo descubrir la verdad, a cualquier costo». Y cuando las sirenas comenzaron a apagarse en la distancia, una pregunta latía en su mente: ¿estaría dispuesta a enfrentarse a las consecuencias de su elección? La oscuridad parecía ofrecerle su mano, y en ese momento, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Laura sentía que el peso del mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura del extraño había desaparecido, pero su advertencia permanecía en el aire. «Recuerda,
lo que hagas ahora definirá tu destino. Era el momento de tomar decisiones, de enfrentar las respuestas que había estado evitando. A medida que el eco de la sirena se desvanecía, un torrente de emociones la invadía. La confrontación en el parque había destapado una olla de secretos hirvientes, revelando que su vida entera estaba tejida con mentiras. Miró a Lucas, que la observaba con ansiedad. Su rostro, lleno de preguntas, ahora era una máscara de desesperación. No podía dejar que el miedo la paralizara. Ella debía avanzar. Lucas, dijo con firmeza, necesito saber la verdad. Lo que escondías, lo que realmente eres. Ya no puedo seguir en la oscuridad. Sus ojos buscaban respuestas en los de él, y aunque su voz temblaba, había un brillo de determinación que iluminaba su expresión. Él soltó una respiración profunda. Sus labios temblaban mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Laura, hay cosas que nunca deberías haber descubierto. Te he protegido de un mundo peligroso. Pero ahora, con Samuel y esa figura, todo es diferente. Sus palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Protegerme? ¿O protegerte a ti mismo? El veneno de la traición le quemaba la garganta. Laura sentía que la atmósfera se volvía electrizante. Era el momento de confrontar los fantasmas que les habían estado acechando, el pacto que lo unía a través de sombras, la conexión que la había arrastrado a esta pesadilla. Su voz fue un susurro firme, dímelo todo. No puedo seguir así. Quiero la verdad. En su interior, un fuego comenzó a arder, impulsándola hacia adelante como un rayo de luz en la oscuridad. Las sombras no podían atraparla. Al escuchar su declaración, Lucas pareció encogerse. La ira y el miedo parecían contrastar en su mirada. Está bien. Pero tendrás que entender que, no solo se trata de nosotros. Hay fuerzas, oscuros poderes que me han obligado, que controlar sus destinos. No hay vuelta atrás. Laura frunció el ceño, sintiendo como la adrenalina chisporroteaba a su alrededor. ¿Qué tienes que ver con ellos, Lucas? ¿Qué has hecho? La idea de que él fuera parte de un plan oscuro le revolvía las entrañas. Te amé desde el primer día, pero no siento que tenga el control. Ellos me han amenazado, han destrozado vidas para proteger sus secretos. Es un ciclo eterno de dolor. Lucas cerró los ojos con frustración, y Laura sintió que su corazón se encogía. La mezcla de amor y desesperación que surgía de él la forzaba a navegar entre la rabia y la comprensión. No puedes seguir siendo un prisionero de sus decisiones. Debes pelear por nosotros, Lucas. Debes luchar. Su voz resonó con fuerza, recordándole que a pesar de todo, había una parte de él que seguía queriendo salir de esa oscuridad. Ella era su luz. Justo en ese instante, una voz grave resonó detrás de ellos. No hay tiempo para estas conversaciones sin sentido. Lo que ha comenzado ya no se puede deshacer. Era Samuel, esa sombra aterradora que ofrecía advertencias ambiguas. Laura miró con temor y desdén. Sabía que su vida dependía de su próxima decisión. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Laura, enfrentando al hombre sin temor. Si hay un riesgo, déjanos tomarlo. Preferimos exponernos a la verdad que vivir en la ignorancia. Samuel sonrió siniestramente. La verdad traerá dolor. Pero es la única manera de liberarse. Su sonrisa se oscureció. Necesitan un sacrificio. Laura sintió el frío atravesar su cuerpo. La idea de un sacrificio la aterraba. ¿A qué te refieres con eso? Hay que enfrentarse al poder que han invocado. Elige a alguien una vida por otra y quizás, solo quizás, te permita salir con vida de este destino ineludible. Todo se resuelve con decisiones. Pero solo tú puedes decidir a quién darle el poder. Las palabras de Samuel resonaron con una fuerza abrumadora. Laura miró a Lucas, sus corazones latiendo al unísono en medio del caos. No puedo hacer eso. No voy a sacrificar a nadie. La vida de nadie está en mis manos. Debes elegir, Laura. La voz de Samuel era firme, y el aire se tornó denso por el miedo y la presión. El tiempo se disipaba, y las luces del patrullero brillaban aún más intensamente, como un oscuro recordatorio de su realidad. Laura sabía que debía actuar rápido.
La lucha por su vida, su amor y su futuro se desenvolvía frente a sus ojos. Lucas, dijo, tomando su mano con fuerza. Debemos enfrentar esto juntos. No puedo dejarte ir. Nunca. La decisión de vivir con sus verdades comenzaba a dictar el rumbo de su historia. Laura miró a Samuel con determinación. No seré un peón en su juego. ¿Qué debo hacer para detener esto? Samuel sonrió, y por un momento, un destello de esperanza recorrió la expresión de Laura. Esa es la energía que necesito. Encuentra el verdadero sentido del sacrificio. Solo así podrás cortar los lazos que te unen a esta oscuridad. Los poderes quieren tomar lo que es suyo. Luego, tendrás que decidir si estás dispuesta a enfrentar las consecuencias. Laura sintió que su corazón palpitaba en su pecho, la adrenalina brotaba en cada célula de su ser. Su camino se definía ante ella y el eco del sacrificio resonaba en sus pensamientos. En ese momento, la verdadera lucha apenas comenzaba, y ella estaba lista para enfrentarla. La luz del sol comenzaba a despegar en el horizonte, un nuevo día ya se acercaba, y con ello, una oportunidad de renacer. Laura respiró hondo, sintiendo que el ciclo oscuro iba a romperse. No voy a dejar que el miedo me controle. Hoy se cierra un capítulo, pero otro comienza, esta vez, en mis términos. Ahora más que nunca, sabía que tenía que compartir su historia con el mundo, para que otros entendieran el verdadero valor de la verdad. El destino aguardaba, y con la luz del día, el camino se abriría ante ella, revelando un panorama que jamás imaginó. Es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias que están por venir. Dale like ahora para que este video llegue a más personas que lo necesiten. Llena la sección de comentarios con tus teorías sobre este final y lo que crees que sucederá después. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan oírlo. Solo los verdaderos fans apoyan el canal, hazlo ahora.